Bienvenido a Archivo Histórico. Nuestro equipo investiga a fondo en documentos reales para traerte el conocimiento que inspiró al mundo. Aquí descubrirás la genialidad y las grandes biografías que definieron nuestra historia. Te invitamos a suscribirte, dejar tu like y compartir tu opinión. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo el valor de la historia. Hoy te contaremos la historia auténtica de Nikola Tesla, un genio que estuvo muy por delante de su época y que, para muchos, fue uno de los hombres más inteligentes que la humanidad haya conocido. ¿Quién fue realmente? ¿Cuáles fueron sus inventos, sus teorías, su forma de pensar? Prepárate para descubrir la vida fascinante de un visionario que desafió los límites de la ciencia y de la mente humana. Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en Smiljan, un pequeño pueblo que entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro en la actual Croacia. Su nacimiento ocurrió durante una fuerte tormenta eléctrica, algo que más tarde sería visto como un presagio del destino brillante y electrizante que lo aguardaba. Su padre, Milutin Tesla, era sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Serbia y también un escritor apasionado. Su madre, Georgina Juka Tesla, aunque sin educación formal, era extremadamente inteligente y habilidosa para crear herramientas e inventos caseros. Fue su primera inspiración en el mundo de la creatividad y la invención. Nikola Tesla nació en una familia con 5 hijos. Él era el cuarto entre los hermanos. Tenía 3 hermanas y un hermano mayor llamado Dane. La relación con Dane era muy cercana, pero algo trágico cambiaría para siempre el curso emocional de Tesla y marcaría profundamente su infancia. Su hermano Dane murió trágicamente en un accidente con un caballo cuando aún era joven. Nikola tenía solo 7 años y presenció la escena. Ese trauma dejó huellas profundas en su mente, despertando en él un sentido de misterio sobre la vida, la muerte y los límites de la realidad. La familia Tesla vivía con cierta estabilidad, pero no era rica. El salario de su padre como sacerdote y escritor mantenía el hogar con dignidad. Su madre, con sus habilidades prácticas, creaba herramientas domésticas para facilitar la vida diaria. El ambiente era simple, pero lleno de estímulo intelectual y creativo. Desde pequeño, Nikola se destacó por su vívida imaginación y por la increíble capacidad de visualizar inventos completos en su mente sin necesidad de dibujarlos. Mientras otros niños jugaban, Tesla ya se sumergía en pensamientos profundos, cuestionando las leyes de la naturaleza como si conversara con el universo. Nikola Tesla no era un niño común. A los pocos años de edad, ya hablaba varios idiomas y resolvía problemas matemáticos mentalmente. Pero lo más extraño era su capacidad de visualizar objetos con total claridad sin verlos, como si su mente proyectara imágenes reales. Algunos creían que tenía un don, otros pensaban que era una maldición. Tesla afirmaba que esas visiones lo perseguían, especialmente cuando se emocionaba o sufría estrés. A veces, los destellos eran tan intensos que lo cegaban momentáneamente. Esa condición única, que hoy llamaríamos sinestesia o hipermnesia visual, fue clave para que desarrollara ideas revolucionarias sin siquiera necesitar papel. A pesar de su brillantez, Tesla no era comprendido por todos. Durante su adolescencia enfrentó enfermedades, crisis nerviosas y largos periodos de aislamiento. Incluso fue diagnosticado erróneamente con trastornos mentales, pero usaba ese tiempo para sumergirse en libros, soñar con máquinas imposibles y estudiar el poder de la electricidad. Estudió ingeniería eléctrica en el Instituto Politécnico de Graz, en Austria. Allí quedó fascinado por la corriente alterna y empezó a imaginar un mundo donde la electricidad no necesitara cables. Sus profesores lo admiraban, pero algunos pensaban que sus teorías eran locura. Tesla, sin embargo, tenía una visión que no abandonaría jamás. En la universidad, Tesla desarrolló una memoria casi fotográfica. Podía leer un libro completo en una noche y recitarlo palabra por palabra al día siguiente. Pero su obsesión por los estudios y su perfeccionismo extremo empezaron a afectarlo. Dormía apenas 2 horas por noche y su cuerpo ya mostraba señales de agotamiento precoz.
Tesla era un genio solitario, pero su talento no pasaba desapercibido. A los 23 años trabajó como ingeniero en Budapest, donde tuvo una de las ideas más revolucionarias de su vida: el motor de corriente alterna. Decía que la imagen del motor apareció completa en su mente tras oír las campanas de una iglesia mientras paseaba por el parque. Desde ese momento, Tesla quedó obsesionado con hacer realidad su visión. Diseñó el proyecto entero en su mente, sin dibujos ni notas. Podía simular mentalmente el funcionamiento de la máquina durante días, detectar fallos y corregirlos sin tocar papel alguno. Pocos ingenieros en la historia han logrado algo parecido. En 1882 comenzó a trabajar para la Continental Edison Company en París. Allí impresionó a sus superiores con su genialidad. Pero Tesla quería más. Soñaba con conocer a Thomas Edison, el hombre más influyente del mundo eléctrico. Con ambición en el corazón, partió hacia Estados Unidos con poco dinero y una carta de recomendación. Al llegar a Nueva York, Tesla parecía un extranjero perdido. Llevaba ropa sencilla, hablaba inglés con acento y cargaba solo sus proyectos y una carta dirigida a Edison. En ella, un colega escribió: «Querido Edison, conozco a dos grandes hombres. Usted es uno. El otro es este joven». Esa frase cambiaría el destino de Tesla para siempre. Edison contrató a Tesla de inmediato, pero pronto surgieron conflictos. Edison defendía la corriente continua, Tesla creía en la alterna. El choque entre ambos se convertiría en una de las rivalidades más famosas de la historia científica. Tesla, con ideas demasiado audaces para su época, empezaba a incomodar al imperio eléctrico de Edison. Tesla trabajó día y noche para Edison, resolviendo fallos en generadores y redes eléctricas. Edison, impresionado, le prometió $50,000 por sus mejoras. Tesla cumplió, pero al cobrar, Edison se rió y dijo: «No entiendes el humor americano». Fue un golpe frío. Tesla se sintió traicionado. Desde ese día, perdió todo respeto por Edison y renunció. Para Tesla, la ciencia era sagrada. Edison veía la electricidad como negocio. El conflicto entre corriente continua, Edison, y alterna, Tesla, se volvió personal. Desempleado y solo, Tesla se vio obligado a cavar zanjas en Nueva York para sobrevivir. Uno de los mayores genios del mundo, con una pala en mano y barro en los zapatos. Aunque no tenía nada y trabajaba cavando zanjas para comer, su imaginación seguía viva. Visualizaba máquinas girando en el aire, energía cruzando océanos sin cables y torres transmitiendo electricidad por el cielo. Mientras sus músculos sangraban, su mente florecía. Tesla pensaba en un siglo que aún no había llegado. En medio de esa oscuridad, Tesla conoció a George Westinghouse, un empresario audaz que creyó en su visión. Westinghouse no vio a un soñador quebrado, sino a un visionario incomprendido. Y por primera vez, Tesla tuvo apoyo financiero para convertir sus ideas en realidad. Con Westinghouse a su lado, Tesla entró en la historia, pero también comenzó una feroz batalla, la guerra de las corrientes. Edison, amenazado, lanzó una campaña cruel para convencer al mundo de que la corriente alterna era peligrosa. Pero Tesla, con ciencia y calma, estaba listo para demostrar lo contrario. Tesla no era solo brillante, su mente operaba en un nivel que la mayoría no podía comprender. Mientras Edison insistía en la corriente continua, limitada y costosa, Tesla demostró que la corriente alterna podía recorrer largas distancias, ser más barata y segura. Era como si él viera el futuro y tuviera razón. En 1893, Tesla y Westinghouse lograron algo histórico: iluminar con corriente alterna la Exposición Mundial de Chicago. Millones de personas fueron testigos de cómo una ciudad entera se encendía con la energía de Tesla. Fue una humillación pública para Edison y la victoria definitiva de Tesla. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Gracias a Tesla, el planeta adoptó la corriente alterna como sistema principal. Hoy, más del 90% de la electricidad del mundo se basa en ese principio.
Mientras Edison es recordado por su astucia, Tesla es admirado por su genialidad pura. Él no buscaba fama, quería dar poder al pueblo y lo logró, y a pesar del éxito, Tesla no celebraba como los demás. No bebía, no fumaba, no iba a fiestas. Su mundo era su mente. Vivía solo en hoteles, evitaba el contacto físico y rara vez tenía amistades cercanas. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Su único amor era la ciencia y un futuro que solo él podía ver. Muchos lo consideraban extraño, otros lo llamaban loco. Tesla sufría de hipersensibilidad sensorial. Oía sonidos que nadie más oía, le molestaban las luces fuertes y odiaba ciertos objetos, pero su mente era una tormenta de ideas, una chispa eterna que no se apagaba ni dormido. Tesla desarrolló sus propios métodos para entrenar la mente. Visualizaba cada invento en su cabeza con total precisión. Dimensiones, funciones, movimientos, errores. Podía ver máquinas funcionar antes de construirlas, y lo más increíble, casi nunca se equivocaba. Su imaginación era más precisa que cualquier plano. Dormía apenas 2 horas por noche, caminaba largos tramos para pensar mejor, repetía fórmulas matemáticas en voz baja para concentrarse, no comía carne ni tomaba café. Decía que la claridad mental dependía de un cuerpo limpio. Tesla no solo entrenaba su intelecto, cultivaba su alma. Décadas antes de su tiempo, Tesla hablaba de teléfonos móviles, transmisión inalámbrica de energía, inteligencia artificial, comunicación instantánea entre continentes, máquinas que leerían pensamientos y vehículos autónomos. Muchos se rieron. Hoy, el mundo está hecho de sus ideas. Tesla tenía manías que intrigaban a todos. Evitaba tocar cabello humano, se lavaba las manos obsesivamente e insistía en que todo debía ser divisible por 3. Vivía en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, porque sumaba 9. Decía que los números ocultaban los secretos del universo. Pasaba horas observando rayos y tormentas, anotando patrones eléctricos como si hablara con ellos. Tesla creía que todo en el universo era vibración, y si pudiéramos entenderla, podríamos controlar la energía, la materia y la mente. No soñaba con máquinas, soñaba con conexión total. Mientras otros se promocionaban, Tesla trabajaba en silencio. No patentaba muchas ideas, no guardaba secretos en cajas fuertes. Todo estaba en su mente. Por eso, cuando muchos de sus papeles se perdieron, gran parte de su legado desapareció. Tesla era luz, pero vivía en la sombra. Mientras Edison acumulaba riqueza, Tesla acumulaba sabiduría. Mientras uno buscaba control, el otro buscaba libertad. Tesla fue más allá del éxito comercial. Su ambición no era llenar bolsillos, sino iluminar mentes, y por eso su impacto crece con el tiempo. Tesla afirmaba que muchas de sus ideas llegaban completas de forma intuitiva. No sabía cómo, pero las recibía en segundos. Creía que accedía a una fuente invisible de conocimiento. ¿Era imaginación? ¿Genialidad? ¿O algo más? El misterio lo rodeó hasta el final de su vida. Tesla no solo inventaba, él predecía lo que el mundo aún no estaba listo para entender. Motores sin escobillas, lámparas fluorescentes, turbinas, robots, naves eléctricas, comunicación inalámbrica. Todo surgía en su mente como si fuese susurrado desde otra dimensión. En 1901, Tesla comenzó el proyecto más ambicioso de su vida, la Torre Wardenclyffe, una estructura gigante que prometía transmitir energía inalámbrica al mundo entero. Luz gratuita, sin cables, para todos. Pero los inversores querían ganancias, no un planeta libre de facturas. El financiamiento fue cortado. Con el abandono de la torre, Tesla se sumió en el silencio. Decía que aún podía completarlo, pero ya nadie lo escuchaba. La torre fue destruida. Ridiculizaron sus palabras, y aún así, él seguía, escribiendo, probando, soñando con un mundo que solo él lograba ver. Tesla era obsesivo con los números 3, 6 y 9.
Decía que si entendiéramos su verdadero significado, tendríamos la clave del universo. Organizaba su vida en múltiplos de esos números. Se despertaba a las 3, comía a las 6, reflexionaba a las 9, pero nadie sabía realmente por qué. Algunos dicen que Tesla creía que el universo estaba hecho de patrones vibracionales y que los números 3, 6 y 9 eran el centro de todo, como si fueran los pulsos fundamentales de la realidad. Él decía, 3 es el principio, 6 la conexión, 9 la conclusión. Ficción, genialidad o una verdad olvidada. En sus últimos años, Tesla hablaba de una máquina que captaba energía del espacio y otra capaz de enviar pensamientos a distancia. Decía que bastaba con sintonizar la frecuencia correcta de la Tierra y lo imposible se volvería real. Pero esos planos nunca fueron encontrados. Una de sus invenciones más polémicas fue el rayo de la muerte. Tesla afirmaba haber creado un arma capaz de derribar aviones a kilómetros de distancia, una energía tan poderosa que podría terminar con las guerras o con el mundo. Jamás fue probada. O tal vez solo fue escondida. En entrevistas, Tesla decía que intentaba comunicarse con Marte. Recibía señales extrañas, pulsos repetidos con precisión matemática. Él creía que no estábamos solos y que el universo entero era una red de inteligencia vibratoria. Pocos le creyeron. Tesla decía que no necesitaba laboratorios. Su mente era su único instrumento. Allí veía, probaba y corregía todo antes de tocar una sola herramienta. Era como si tuviera acceso directo a la fuente de la creación. Y quizás realmente lo tenía. Algunos teóricos modernos creen que Tesla era más que un científico, que sus ideas no venían del presente, sino de algún lugar entre el tiempo y el espacio. Él mismo decía, no soy de esta época, solo estoy de paso. Sabía Tesla más de lo que dejó escrito. La tecnología que usamos todos los días lleva el ADN de Nikola Tesla. El Wi-Fi, el celular, la luz fluorescente, el control remoto. Mucho antes de existir, Tesla ya había imaginado cada uno de estos avances. No solo soñaba, mostraba cómo construir el futuro. Tesla fue el primero en visualizar un mundo sin cables. Hoy vivimos rodeados de señales invisibles, routers, satélites, torres de comunicación. La realidad que llamamos moderna fue anticipada por Tesla décadas antes. Veía lo invisible con una claridad absoluta. En 1898, Tesla presentó un barco controlado por radio. Era el embrión del control remoto moderno. También hablaba de energía transmitida por el aire, sin cables. Hoy usamos cargadores inalámbricos, transmisión de datos por inducción y hasta proyectos de energía espacial. Tesla revelaba verdades antes de tiempo. Sus motores de inducción están en ventiladores, refrigeradores, ascensores, lavadoras. Cada movimiento automatizado en nuestra rutina lleva la firma invisible de Tesla. Su mente está presente en casi todo lo que gira, pulsa o vibra con energía eléctrica. Tesla entendía el cerebro como un campo eléctrico y vibracional. Hablaba sobre la transmisión de pensamientos por frecuencia. Hoy, esa idea se materializa en el proyecto Neuralink de Elon Musk, con conexiones entre mente y máquina. Tesla anticipó una era donde el pensamiento también es tecnología. Elon Musk creó la empresa Tesla como un homenaje directo al genio Nikola Tesla. Más que un nombre, es un tributo. Dos visionarios unidos por un mismo propósito: revolucionar el planeta a través de la ciencia, la osadía y la imaginación. Tesla vive hoy a través de Musk y sus creaciones. Tesla describió a comienzos del siglo XX un dispositivo portátil que permitiría la comunicación global. Hoy lo llamamos teléfono celular. La tecnología que consideramos indispensable nació en su mente. La sociedad actual sigue los caminos que Tesla trazó mucho antes. Tesla no solo inventaba, captaba ideas como ondas provenientes de otra dimensión. Creía que todo está hecho de vibración y que la frecuencia correcta podría alterar la realidad. Su mente estaba sintonizada con algo que el mundo aún intenta comprender. No era solo un científico,
era un mensajero de lo que aún está por venir. Celulares, Wi-Fi, inteligencia artificial, energía inalámbrica, neurotecnología, todas estas tecnologías nacieron de conceptos pensados por Tesla. Mucho de lo que hoy es real fue apenas el comienzo de lo que él preveía. Tesla sigue teniendo razón, y el mundo poco a poco alcanza la visión que él ya tenía hace más de un siglo. Tesla entregó al mundo ideas capaces de transformar la humanidad, pero el mundo nunca estuvo realmente preparado para él. Su mente brillaba, pero su corazón se apagaba ante la indiferencia. Las empresas lucraban con sus invenciones, mientras él comenzaba a vivir entre sombras y silenciosas decepciones. La fama que alguna vez lo rodeó fue reemplazada por el olvido. Tesla, el hombre que iluminaba ciudades enteras, terminó viviendo en habitaciones de hotel baratas, alimentándose de pan seco y recuerdos de un futuro que nunca llegó. Mientras el mundo avanzaba con sus ideas, él caminaba solo por las calles hablando con palomas. Muchos de sus proyectos desaparecieron misteriosamente. Otros fueron apropiados por empresas o gobiernos. Sus documentos más audaces fueron recogidos tras su muerte, y hasta hoy, partes de su obra permanecen clasificadas o perdidas. El genio que dio tanto al mundo perdió gran parte de lo que creó en manos ajenas. En sus últimos años, Tesla vivía recluido, inmerso en sus pensamientos. Pocos tocaban su puerta. Sus días se llenaban de ecuaciones invisibles y recuerdos de lo que pudo haber sido. La ciencia avanzaba, pero el hombre detrás de las ideas más brillantes era olvidado. El 7 de enero de 1943, Nikola Tesla fue encontrado muerto, solo, en una habitación del Hotel New Yorker. Tenía 86 años. Se fue como vivió, incomprendido, grandioso y solitario, sin riquezas, sin homenajes, pero con la mente de un verdadero titán. Tesla murió pobre, pero dejó una herencia que el dinero no puede medir. Sus ideas siguen inspirando a generaciones de científicos, ingenieros y soñadores. No pertenecía a su tiempo. Tesla era de un futuro que aún está llegando. Nikola Tesla no está solo en los libros. Vive en la comunicación que cruza continentes en segundos, en la energía que mueve al mundo y en la conexión invisible que nos une. Su legado late en nuestros celulares, redes Wi-Fi, satélites, motores y transmisiones inalámbricas. Tesla no pertenece al pasado, es parte esencial de nuestro presente. Gracias por acompañarnos hasta aquí en la historia de este hombre extraordinario. Nuestro canal existe para ofrecerte conocimiento verdadero, profundo y transformador. Si valoras las historias reales que enriquecen tu mente, suscríbete a Biografías de los Grandes y activa la campana. Cada semana un nuevo video con contenido valioso, hecho para ampliar tu visión del mundo. Hasta la próxima.